Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando García Villafuerte. Soy de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Eh, Soy de la División de Tecnologías de Automatización e Información y estoy cursando el quinto cuatrimestre de esta carrera. Soy del grupo LIME 005 y el motivo de este video es principalmente para enseñarles mis resultados de esta práctica de la unidad 1 de ecuaciones diferenciales, que habla sobre la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley es fundamental para determinar el tiempo de enfriamiento de algún objeto o algún líquido expuesto al ambiente. Por ejemplo, yo les quiero platicar, si a mí me gusta tomar mi café a cierta temperatura, puedo utilizar esta ley para saber en qué momento mi café va a llegar a esa temperatura y saber el momento indicado para tomarlo. No sé, un ejemplo, en este momento no tengo un café, pero si tuviera yo un café aquí mismo, pues influirían muchos componentes para la determinación de este enfriamiento, ya que aquí al lado tengo la computadora. Esto puede influir, está la luz prendida, también puede influir. Incluso aquí atrás tengo un ventilador trabajando, eso también puede, pues, influir bastante para determinar este tipo de temperaturas. Yo me centré más en tres muestras, tres vasos con la misma cantidad de agua. Lo único que cambió fue el soluto, que yo utilicé caldo de pollo en polvo. Para mis tres vasos o mis tres muestras, al primer vaso le coloqué una cucharada de caldo de pollo en polvo, al segundo vaso le coloqué 2 cucharadas y al tercero le puse 4 cucharadas. Esto con la finalidad de saber cuál se enfrió más rápido, cuál más lento, qué diferencias hubo y pues hacer un análisis un poco más profundo. De esto se trata ese video, de enseñarles los resultados los resultados obtenidos de esta práctica. También cabe recalcar que utilicé, para los tres vasos fue la misma temperatura, al mismo tiempo, y en la estufa la manija estuvo en la misma posición para los tres vasos. Lo que utilizamos para esta práctica fue este sensor, que es un D18B20, que principalmente se conectó a una protoboard, y tenemos este DHT11, que es para medir la temperatura del ambiente como tal. Estos se componen de una alimentación, una referencia y tienen un cable de datos, que estos datos yo los mandé a un Arduino. En este momento no tengo el Arduino porque se lo presté a un compañero para una práctica, pero más adelante les enseñaré las conexiones básicas que utilizamos para este circuito. En el reporte me voy a ir muy rápido porque es muchísimo. Entonces, para no hacerlo tan largo, vamos a iniciar con el abstract. Esta parte es fundamental en cualquier reporte, ya que determina si el lector quiere introducirse en el archivo, leerlo y saber si es de su interés. Si no, puedes leer otra cosa. Igualmente la introducción, pues ya saben lo que incluye una introducción. Pero aquí ya vamos a empezar con la ecuación diferencial del enfriamiento de Newton, que es esta ecuación de primer orden, que dice que la tasa de cambio de la temperatura de este objeto, que se representa como esta T mayúscula, respecto al tiempo, es igual a una constante de enfriamiento. Esta constante de enfriamiento es muy importante en esta fórmula, ya que esta va a determinar el proceso de enfriamiento, o qué tanto tiempo se va a terminar qué tanto tiempo va a durar enfriándose. Todo depende casi de esta constante. Esto ya lo mencioné, es la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Como ya les había mencionado anteriormente, utilizamos una placa Arduino Uno para la adquisición de datos y la interpretación de la misma. Aquí está el código, que prácticamente no es un código muy laborioso, al contrario, es un código que desde mi punto de vista es muy sencillo, que a continuación se los voy a explicar. Las librerías principales que utilizamos fueron estas. La de OneWire es fundamental para el DHT11, ya que utilizan este protocolo OneWire. El Dallas Temperature es igualmente para este sensor, y facilita la lectura del sensor de temperatura.
Y tenemos esta otra librería que es para el DHT11, el sensor de la temperatura ambiente, que justamente es para eso, para medir esa temperatura. Utilizamos dos pines, utilizamos el pin 2 y el pin 3. El pin 2 va al sensor DS18B20, que es el sumergible. A este pin le van a llegar los datos de ese sensor. Y utilizamos el pin 3 para el DHT11, que es el sensor de la temperatura. Igualmente a este pin van a llegar los datos de este sensor. Quiero llegar a esta parte muy importante, que es la justificación del periodo de muestreo, que prácticamente es el por qué tomamos tantas muestras en tanto tiempo o cuántas muestras vamos a tomar. Yo la verdad es que quise tomar, o bueno, de acuerdo a mi código, hice que el sensor DS18B20 registrara diferentes temperaturas cada 60 segundos, o sea, cada minuto, ya que pues es un proceso relativamente lento y no me iba a poner a tomar muestras por segundo, iban a ser muchísimas y íbamos a tener mucho dato basura o mucho dato repetitivo. Entonces por eso tomé la decisión de que el sensor enviara un dato diferente al Arduino cada 18, ay, perdón, cada 60 segundos de cada vaso. Aquí tenemos nuestro diagrama de conexión, que principalmente es la manera en la que conectamos los sensores. Ambos sensores requieren de una alimentación. En este caso, la misma alimentación viene del Arduino y se alimenta al protoboard. De esta manera alimentando tanto el DS18B20 como el DHT11. Aquí se pueden observar tanto sus alimentaciones como sus referencias. Y el pin que tienen en medio, cada uno de los sensores, es el que manda los datos a los pines del Arduino. Realmente la conexión es súper sencilla. Este es un diagrama hecho en Tinkercad de una manera muy sencilla, ya que en Multisim o en algunas otras plataformas no tienen los sensores. Aquí ya está la parte física, la parte real, y es justamente lo que les decía. Ambos sensores con su respectiva alimentación que viene desde el Arduino, su referencia, y bueno, como les comentaba, cada pin del medio registra los datos y los lleva al pin 2 y al pin 3 respectivamente del Arduino, para de esta manera registrar los datos en la computadora. Ahora volvamos a la explicación de la fórmula. Para ir iniciando, esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Esta es una fórmula que a simple vista se puede resolver por separación de variables y lo tenemos de esta manera. Aquí tenemos que reorganizar la ecuación, que pues realmente ya está organizada, y separamos las variables. Entonces vamos a dejar todo lo que sea con respecto a la temperatura de nuestro objeto de un lado, y todo lo demás que sea con respecto al tiempo lo dejaremos del otro lado. Una vez teniendo ya separada nuestra ecuación, vamos a integrar. Entonces en el lado izquierdo tenemos una integral logarítmica y pues queda de esta manera. Ya saben que cuando tenemos logaritmos podemos eliminarlos con la exponencial de ambos lados de esta manera para reducir nuestra ecuación, y nuestra solución general sería esta. Para nuestra solución específica solamente es sustituir nuestra condición inicial, que es cuando T de 0 es igual a la temperatura inicial. Entonces queda de esta manera nuestra solución específica. Hasta esta parte ya llegamos al experimento real. Quiero comentarles que dentro de los 3 vasos usamos la misma cantidad de agua, que son los 250 mililitros, pero como les había comentado, en el primer vaso solo usamos una cucharada de caldo de pollo en polvo, en el segundo vaso usamos 2 cucharadas y en el cuarto vaso usamos 4 cucharadas. Dentro del código utilicé 190 muestras.
ese es el límite para cada vaso. Principalmente para tener una tolerancia para que se enfríe y llegue a la temperatura del ambiente. Para iniciar el sistema, todo basta con encender el Arduino, y una vez haciendo esto, ya los sensores comienzan a tener comunicación, empiezan a trabajar, y pues el proceso experimental se llegó a cabo de la siguiente manera. Cada solución en cada vaso fue calentada en la temperatura cercana a los 80 grados centígrados. Olvidé comentar que cada vaso se calentó a la misma temperatura, a la misma perilla de la estufa durante 7 minutos. Los 7 minutos fueron cronometrados, y bueno, aquí ya comenzamos con el registro de datos, que inmediatamente después de preparar cada solución y colocar el sensor de ese 18B20, antes de eso, pues obviamente se agita y metemos el sensor, que sería que va sumergido de tal manera en la taza, en el vaso, para cada una de las tres muestras. Es muy importante también comentar que el sensor tiene que estar justamente en medio del vaso, no puede llegar a tocar el fondo, no puede estar muy arriba, tiene que estar justamente en medio para obtener datos un poco pues más precisos. Lo que tenemos que hacer ahora, una vez teniendo nuestra primera muestra, es buscar la constante de enfriamiento. Esta es fundamental, ya que va a determinar si nuestro vaso se va a tardar mucho en enfriarse o se va a tardar poco, dependiendo. Pero prácticamente es ir sustituyendo datos dentro de la fórmula. Nuestra temperatura del objeto que fue de 62.88 menos la temperatura ambiente. De igualmente sobre disculpen, me quedé un poco trabado porque no recordaba esta medida de aquí. Bueno, vamos a tomar nuestros datos obtenidos de nuestro primer vaso, que la temperatura inicial de fue de 78 grados centígrados, que aquí están. Dentro de la fórmula vamos a sustituir cualquiera de las medidas obtenidas de temperatura. Yo escogí esta de 62.88 menos la temperatura ambiente, y todo esto sobre la temperatura inicial de líquido menos la temperatura ambiente. De esta manera obtenemos 0.7035, ya multiplicado obviamente por su logaritmo. Y bueno, prácticamente eso lo multiplicamos nada más por menos un noveno, y obtenemos nuestra primera constante de enfriamiento, que es de 0.039. De aquí ya podemos sacar la ecuación específica del vaso 1, que prácticamente sería la ecuación que vimos al inicio, que es la temperatura del ambiente, todo esto más la temperatura inicial del líquido, menos de nuevo la temperatura del ambiente, y todo esto multiplicado por la exponencial de nuestra constante de enfriamiento. Entonces, sustituyendo, quedaría que nuestra solución específica del vaso 1 es esta de aquí. Llegando hasta este punto, vamos a comprobar esa constante de enfriamiento, es acá. Y para ello quise tomar 10 muestras de este vaso, que son en los minutos 0, 4, 9, 19, 29, 39, 49, 69, 99 y 149. Aquí están igualmente los cálculos. La constante se pone de este lado y nada más sustituimos dentro de la ecuación, que es simplemente la temperatura del ambiente más la temperatura en ese momento. Y bueno, aquí están nuestras 10 muestras. Aquí está en el tiempo 0, en el tiempo 4, tiempo 9, tiempo 19
29, 39, 49 y 69. Y aquí está también en el minuto 99 y minuto 149, y aquí podemos observar que las temperaturas pues prácticamente coinciden. Esto es la tomada desde el sensor, desde el Arduino, y esta es la solución específica que nosotros calculamos. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues no hay mucha diferencia, por así decirlo. Y esto es la parte más larga del reporte, ya que, pues como les mencioné, tomamos aproximadamente 190 muestras de cada vaso, y pues aquí están los datos recopilados del vaso 1. Este es el tiempo, o sea, los minutos. En el minuto 0 tenemos la muestra 1. El líquido estaba a 78 grados, que es nuestra temperatura inicial de este mismo. La temperatura ambiente se mantuvo en esto, pero yo le saqué el promedio para tener algo más específico. Y nuestra solución específica de este lado. Esto lo voy a pasar rapidísimo porque son 190 y tantos datos. Aquí llegamos a una de las partes más importantes, que es observar este comportamiento en un gráfico. Y bueno, como recordábamos, en el vaso 1 teníamos una temperatura inicial del líquido de 78 grados después de que fue introducido el sensor. Bueno, después de que se sacó la solución del fuego, se le mezcló el caldo de pollo, se revolvió. En ese momento se le metió el sensor en medio de esta manera y inició en 78 grados centígrados. Se tomó una muestra por minuto, entonces aproximadamente tarda en llegar a temperatura ambiente, que era 27. Pues sí, las 190 muestras aproximadamente, me parece que para este fueron menos, fueron 189 para llegar aproximadamente a la temperatura ambiente, que aquí está igualada, 189 muestras. Entonces ese es el comportamiento. La temperatura está alta y mediante va pasando el tiempo, en este caso los minutos, pues va de esta manera, regresando a la temperatura ambiente, que eran los 27 grados. Y aquí tenemos la gráfica igualmente del vaso 1, pero de la solución específica. Es exactamente lo mismo, de hecho no varía mucho, inician igual. De hecho aquí tengo la del puro muestreo de los datos, y la de la solución específica se ven exactamente iguales. Igualmente se ve como ya por las 190 muestras toma el valor de la temperatura ambiente, que era 27. Entonces, pues se podría decir que las gráficas prácticamente son iguales, coinciden mucho respecto a los datos. Aquí ya están las dos gráficas cruzadas, exactamente iguales. De hecho, apenas si se alcanza a ver aquí como una pequeña diferencia, pero de ahí en fuera creo que todo coincide. Entonces, prácticamente nuestra constante de enfriamiento pues indica esa rapidez con la que el sistema va perdiendo calor, con el que el sistema pues se va enfriando, y de esta manera podemos obtener el tiempo con el que este objeto se va a emparejar con la temperatura del ambiente. Ahora vámonos con el vaso 2. De igual manera es el vaso de las 2 cucharadas. Recordemos que fueron 250 mililitros de agua, las 2 cucharadas, y la temperatura es exactamente la misma. Se dejó en la misma perilla, en el mismo ángulo, durante 7 minutos. Aquí están los datos obtenidos, que es la temperatura inicial del líquido después de que la quitamos del fuego y colocamos la solución y revolvimos. 76.25 grados centígrados. Aquí sacamos un aproximado de la temperatura ambiente, ya que estaba variando muchísimo en ese momento. Desconozco a qué se debía, pero pues no había algún factor que influyera dentro de esta modificación. Entonces, sacando un promedio, utilizamos este valor de la temperatura de 25.30 para tener un cálculo un poco más específico. Sustituyendo los datos, que sería nuestra temperatura de líquido inicial menos la temperatura ambiente, nos da un total de 50.95.
Y ahora a esto lo vamos a sumar junto a la temperatura ambiente, bueno, la temperatura promedio, y nos da la temperatura en el minuto 1 de 73.94. Ahora si sustituimos esto, vamos a llegar a que nuestra constante de enfriamiento prácticamente es de 0.046, perdón. De nuevo, para comprobar que nuestra constante de enfriamiento sea la correcta, vamos a tomar 10 muestras del vaso 2 y vamos a sustituir los datos calculados. Bueno, los datos sí obtenidos desde el Arduino los sustituiremos. Utilizamos en el minuto 0, minuto 4, minuto igual 9, 19, 29, 39, 49, 69, 99 y 149. En el tiempo inicial, pues nuestra temperatura ambiente era la que teníamos anteriormente, que es la temperatura promedio, más más la temperatura del ambiente. Aquí me doy cuenta de que cometí un error porque puse esta medida que no era. Ahorita lo corrijo. Pero prácticamente comprobando, eran 76.01. Les voy a mostrar las temperaturas en cada minuto obtenidas referente a esta constante, que era lo que les había enseñado con el vaso 1. En el minuto 0 tenemos 76.01, 69.60, 64.43, 54.61, 47.77, 43.22, 39.74, 34.70, 29.84 y 25.43. Aquí justamente está nuestra tabla de muestreo del segundo vaso. Aquí, bueno, tenemos la temperatura tomada, que fue la que mandó el sensor al Arduino, y acá está la calculada. De hecho, de igual manera no hay mucha diferencia, entonces se podría decir que nuestra constante de enfriamiento pues es la correcta. Igualmente volvemos a la parte más larga del video, que es las 190 y tantas muestras del vaso 1. Esta parte me la voy a saltar. El muestreo del vaso 2 nos indica que, bueno, respecto a los datos obtenidos cada minuto, y es lo mismo que la primera gráfica prácticamente. Indica que la temperatura inicia en los 78 grados centígrados que teníamos y cada minuto va disminuyendo hasta llegar de nuevamente a la temperatura ambiente. De este lado tenemos la solución específica, que es lo mismo. Igualmente, si se dan cuenta, las gráficas no tienen mucha diferencia. Igual por minuto va disminuyendo hasta emparejarse con la temperatura ambiente. Y aquí están las gráficas cruzadas. Esta sí fue la que me impresionó totalmente, porque están exactamente iguales. Entonces, pues sí, se podría decir que lo calculado junto con lo medido coincide totalmente. Ahora vamos con el vaso 3. El vaso 3, de igual manera, la misma cantidad de agua, el mismo tiempo en la estufa, el mismo ángulo de la perilla, todo igual a los otros dos vasos, a diferencia de que aquí colocamos 4 cucharadas del caldo de pollo en polvo. Entonces, pues igualmente sacamos nuestra medida, nuestra media de la temperatura. Esta oscilaba entre 26 y 28 grados centígrados. Entonces la temperatura ambiente estimada fue de 27.24 y fue la que utilizamos para nuestros cálculos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos nuestra solución específica, nuestra temperatura ambiente, todo esto sumado más la temperatura inicial del líquido, que ya saben es cuando lo sacamos del fuego, le revolvemos la solución y metemos el sensor, que fueron 80.69. Hasta este punto ha sido la temperatura más alta de los 3 vasos, menos igualmente la temperatura ambiente. Mismo procedimiento, y nuestra constante en este caso fue ahora de 0.0017. Y aquí tenemos nuestra solución específica para el vaso 3. De igual manera ya tenemos aquí
nuestros cálculos de acuerdo a los vasos que utilizamos. Utilizamos en el minuto 0, minuto 4, minuto 9, 19, 29, 39, 49, 69, 99 y 149. Y aquí está la misma comprobación de las temperaturas calculadas. De igual manera, nuestra tabla comparativa acerca de la temperatura medida, de la temperatura tomada, que fue la que registró el Arduino, y la solución específica que obtuvimos nosotros. De igual manera, la diferencia no es nada, entonces pues coincide mucho. Ahora vamos a mostrar las gráficas que obtuvimos. Bueno, igual, me voy a saltar esta parte. Aquí está el muestreo del vaso 3. Esta sí tuvo la temperatura más alta, incluso se alcanza a ver que de la 80 todavía está un poquito más arriba de la línea. Y igualmente muestra por minuto, entonces va disminuyendo conforme pasa el tiempo hasta llegar a la temperatura ambiente, que en este caso era de 27 aproximadamente. Por aquí tarda pues aproximadamente aquí tengo la tabla, 190 minutos en emparejarse con la temperatura ambiente. De hecho hasta se pasó, creo, pero bueno, 190 muestras igualmente para el vaso 3. Ahora vamos con la solución específica, que pues realmente igual no se ve mucha diferencia al graficarla, pero si las empalmamos se alcanza a ver aquí arriba un poco de diferencia, pero pues al final sigue siendo casi exacta. Donde varía mucho es por aquí arriba, pero a esta altura se ven exactamente iguales. En pocas palabras se puede decir que pues es correcta nuestra constante de enfriamiento. Ya lo comprobamos con los cálculos y también lo comprobamos gráficamente. Ahora también otro de los objetivos era comprobar el valor de la constante K en 3 muestras diferentes de cada vaso. Yo para el vaso 1 tomé una muestra en el minuto número 4, que efectivamente al desarrollar y despejar respecto a los datos que tenemos, obtenemos que nuestra constante de enfriamiento es de 0.041. Utilicé la muestra en el minuto número 9 e igualmente lo mismo. De hecho aquí varió un poco, me daba 0.039, pero realmente la diferencia no es mucha. E igualmente en la muestra en el minuto 19 utilizamos, bueno, aquí dio igual un poco menos, 0.036, pero igualmente el promedio pues es 0.038, que pues es lo más cercano a 0.041. Igualmente para el vaso número 2, al comprobar en la primera muestra, tomamos en el minuto número 1. La constante da exactamente lo mismo en el minuto 1, sustituyendo los datos. Aquí en el minuto número 9, igualmente fue donde varió un poquito, daba un poco más, 0.0471, y en el minuto 19 del vaso 2 daba 0.046. Igualmente una variación pues considerable, pero el promedio al calcularlo era esto, 0.0465, que pues realmente es lo mismo que la constante que nosotros calculamos. En el vaso 3 creo que fue el que tuvo un poco más de diferencia, pero bueno, al final fue similar a las otras dos muestras. Igualmente para comprobar su constante se hizo el debido despeje con los datos obtenidos, y en el vaso, bueno, en el primer vaso, fue una muestra en el minuto número 1 y obtuvimos 0.0169, que realmente es prácticamente lo mismo que aquí, no varía mucho. En el minuto 9 obtuvimos 0.0166, creo que la diferencia no es mucha, pero aquí sí ya está un poco más preocupante porque dio 0.0159. Igualmente al promediar, la constante de enfriamiento pues es 0.0167, que no está muy alejado del valor obtenido. Aquí tenemos una tabla comparativa de los tres vasos, que fueron las
Esto ya es respecto al sensor, lo que obtuvimos. En el vaso 1 la temperatura inicial fue de 78 grados centígrados, en el vaso 2 de 76.25 y en el vaso 3, que fue la más alta, fue de 80.69 grados centígrados. Ahora, respecto a estos datos, podemos sacar una gráfica para comprobar cómo se ve la temperatura del líquido respecto a los valores obtenidos desde el mismo sensor. Y si vemos una diferencia realmente un poco mayor en el vaso 3, que es este verde que se ve aquí, ya que es el que inicia con una temperatura mayor y tarda un poco más en enfriarse respecto a los otros dos. Inclusive, pues entre el vaso 1 y el vaso 2, que es el rojo y el azul, la diferencia no es mucha. La diferencia pues está más que nada en el vaso verde. Bueno, en el vaso 3, perdón. Esto se debe principalmente a que la constante de enfriamiento del vaso 3 es más pequeña. Entonces, entre más pequeña sea, pues va a tardar un poco más en enfriarse. Ahora vamos a hacer la misma gráfica, pero con las temperaturas calculadas. La anterior gráfica fue con lo medido del Arduino y con lo calculado. Bueno, aquí está vaso 1, vaso 2 y vaso 3. Bueno, mucho dato. Nuevamente aquí está y es similar a la gráfica que vimos anteriormente. Igualmente se puede apreciar como el vaso 3, que es el verde, aparece más arriba a comparación del vaso 1 y el vaso 2. Esto por lo mismo de la constante de enfriamiento, que es menor, entonces por lo tanto su enfriamiento igualmente va a tardar un poco más de tiempo, por así decirlo. Sí se ve aquí pues bastante diferencia. Respecto al cuestionario que viene en la práctica, ¿se enfriaron igual? Realmente se podría decir que no, porque ya vimos que sí hay variaciones y esto tiene que ver principalmente con las constantes de enfriamiento. Entonces, para los tres vasos fueron totalmente distintas. Si podríamos decir algo, sería que el vaso 1 y el vaso 2 tienen un comportamiento pues prácticamente similar, pero sí hay variaciones. Y el vaso 3 pues no, nada que ver con el 1 y el 2, ya que este se tardó un poco más. ¿Se comportaron igual? Sí, sí se comportaron igual, pero fue en diferente tiempo, como ya lo habíamos mencionado. Entonces tienen un comportamiento descendente respecto al tiempo. Entonces la temperatura va a ir disminuyendo, pero pues esto, como lo mencionamos, es de acuerdo a la constante de enfriamiento. La solución de la ecuación diferencial representa el comportamiento del sistema. Pues se podría decir que sí, ya que mientras la exponencial describe pues la evolución completa de la temperatura con el tiempo, entonces sí representa el comportamiento del sistema y ya lo comprobamos justamente graficando. Ya tenemos aquí la parte de las conclusiones y bueno, de mi conclusión desde mis propias palabras, pues puedo decir que es una ley fundamental para el enfriamiento de los líquidos. Se puede usar en diferentes áreas. Me imagino que en la industria se utiliza muchísimo esta área, o me imagino también que es fundamental para la fabricación de refrigeradores, ya que algunos ya son ajustables y gracias a esta ley pues se puede programar un refrigerador para que lo ajustes de acuerdo a la temperatura que tú gustes tus alimentos, por ejemplo. Entonces, pues esta práctica a mí me permitió pues relacionarme directamente con un fenómeno físico y lo adaptamos a un modelo matemático y a modelos gráficos para tener una mejor perspectiva de este fenómeno, de esta ley, las bibliografías, y creo que de mi parte sería todo. Lamento si algunas cosas no las expliqué, pero la verdad es que el reporte se extendió mucho porque mucho dato, principalmente por el muestreo, pero la práctica realmente estuvo algo interesante, pero sí es fundamental, más que nada. De mi parte es todo, muchísimas gracias y hasta aquí.